Hola queridos amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Les saluda Chachapin desde Beijing. Acaban de finalizar las sesiones de la Asamblea Popular Nacional y de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino de 2020. Estas dos sesiones, que este año fueron aplazadas por causa de la epidemia, han atraído una mayor atención del público. Entre todos los temas discutidos, los más destacados han sido los relacionados con el desarrollo económico y social del país. 2020 es el último año del 13º Plan Quinquenal y surgir las siguientes preguntas. ¿Cómo podrán el país recuperar su economía lo más rápido posible? ¿Se podrán completar las tareas propuestas para este último lustro? ¿Y de qué manera va a impulsar China su reforma en este momento crucial? En el programa de hoy trataremos de encontrar las respuestas a estas preguntas a través de un análisis del informe sobre la labor del gobierno y algunas otras políticas recién publicadas. Para esto realizaremos una conexión a distancia con el señor Liu Xuetung, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero antes, conozcamos más detalles sobre el informe, sobre la labor del gobierno, así como sobre las otras políticas relacionadas. La 13ª Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo de China, inauguró su tercera sesión el 22 de mayo en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing. Xi Jinping y otros líderes chinos asistieron a la reunión de apertura y el primer ministro chino, Li Keqiang, presentó un informe sobre la labor del gobierno durante la reunión. En primer lugar, Li ofreció un resumen sobre la labor del gobierno central durante el año pasado. El PIB de este país asiático aumentó en 2019 un 6,1% y llegó a los 99,1 billones de yuanes. Se crearon 13,52 millones de puestos de trabajo en ciudades y poblados, y la tasa de desempleo urbano, calculada mediante datos estadísticos, fue inferior al 5,3%. El índice de precios al consumidor se elevó un 2,9% y además China ha podido controlar la epidemia de COVID-19 con eficacia y en un tiempo relativamente corto, garantizando así las condiciones de vida básicas del pueblo. Con respecto a los principales objetivos de desarrollo para este año, el primer ministro indicó que China se esforzará para concretar en 2020 el alcance de los hitos de desarrollo de ganar la batalla contra la pobreza y completar la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada, aunque el gobierno no ha establecido una meta específica de crecimiento económico para 2020. China dará prioridad durante este año a estabilizar el empleo y garantizar el nivel de vida de la población, buscando crear más de 9 millones de nuevos puestos de trabajo en las ciudades y poblados y mantener la tasa de desempleo urbano calculada mediante estadísticas en alrededor del 6%. Antes de la celebración de las dos sesiones, China también había establecido una serie de medidas para garantizar el desarrollo estable y sostenible del entorno socioeconómico. Por ejemplo, el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China celebró una reunión el 18 de abril para analizar de forma integral la situación económica actual y poner en marcha los trabajos económicos para la próxima etapa. En dicha reunión se enfatizó el fortalecimiento de las 6 estabilidades, a la vez que se propuso por primera vez el sistema de las 6 garantías, es decir, garantizar el empleo, el sustento básico del pueblo, el dinamismo de los actores del mercado, la seguridad de los alimentos y la energía, la estabilidad de la cadena de suministro y la cadena industrial y el funcionamiento de las bases sociales. A continuación conversaremos por conexión a distancia con el señor Liu Xuetung, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola, profesor Liu. En primer lugar, ¿podría hablarnos de cuál es su evaluación con respecto al informe sobre la labor del gobierno de este año? Esta versión de informe del gobierno tiene claramente una visión realista, comprometedora, cautelosa y de mucha confianza. Ya sabemos, la economía china de hoy ya no es la misma que hace 40 años, cuando se acaba de iniciar la apertura económica y las reformas económicas. Y tampoco es la misma economía que de hace 20 años, cuando China ingresaba la Organización Mundial del Comercio. Y actualmente la economía china es la segunda potencia a nivel mundial. Ante esta situación, sabemos que realizar
proyecciones de crecimiento económico no es un trabajo fácil. Cuando es una economía chiquita, pequeña, sobre todo cuando la economía es cerrada y se puede manejar muchos factores bajo control, pero cuando la economía es de un tamaño como la que actualmente es China, ya no es un trabajo fácil. Y esto, si anulando el ambiente con tantas incertidumbres y con tantos desafíos que enfrentamos actualmente, y seguramente, bueno, no es más fácil, no es nada fácil que realizar esas proyecciones. Por eso, en este informe, esta versión de informe, la ausencia de una meta de crecimiento económico creo que es una versión realista. Segundo lugar, porque es una versión comprometedora. Como mencionamos, que en esa versión no tiene una meta de crecimiento económico. Sin embargo, eso no quiere decir de ninguna manera, que no está comprometido. Es decir, el gobierno no está comprometido, toda la población no está comprometida en materia de crecimiento económico y desarrollo social. De hecho, en el mismo informe también se planteó otras metas que también es importantes. Por ejemplo, una creación de 9 millones de nuevos puestos de empleos para este 2020. También una tasa de inflación de 3.5%, anualizada obviamente. Y por su parte, también se planteó un déficit fiscal que no menor a 3.6% del Producto Interno Bruto. Todo esto también para mí es un compromiso enorme para realizarse. Y un tercer lugar, digamos, porque es un informe cautelosa. Porque el crecimiento económico de este año 2020 está enfrentando varios desafíos y varios incertidumbres que no solamente que permanece en China, persiste en China, sino también persiste en el resto del mundo. Es decir, ante una pandemia de este tamaño, con esta velocidad de expansión, ningún país puede estar salvos y estar excepciones. Ahorita China relativamente, bueno, de hecho ya está bajo control. Sin embargo, eso no implicaría que no va a haber posibles rebrotes en el futuro. Es decir, si no toman las medidas pertinentes, si no toman las medidas de confinamiento y distanciamiento social, es probable que esta pandemia o de esta enfermedad respiratoria podría regresarse en cualquier momento y cualquier lugar. Es por interno. Por externo, a nivel mundial, varios lugares o varios países todavía está peleando, todavía está combatiendo fuertemente con este mal. Como sabemos, en un mundo integrado y con tantas comunicaciones con las comunicaciones frecuentes, cualquier momento esos virus, esa pandemia o esa enfermedad podría ingresar, es decir, en China podría registrar todavía casos importados. Entonces, bajo ninguna manera, el ambiente de crecimiento económico es seguro, sino todo lo contrario. Por eso, este informe es un informe con una visión cautelosa. Y finalmente, porque es mucha confianza. Porque después 3 meses, o quizá un poquito menos, de trabajos arduos y fuertes, con mucha fuerza, y China ha logrado afortunadamente controlar a la expansión de pandemia y todo parecería que ya está regresando la normalidad. Entonces, si nosotros podemos superar esta mal o esta enfermedad respiratoria tan contagiosa con alta velocidad de expansión, entonces
también estamos seguros, con mucha confianza, podemos lograr un crecimiento económico riguroso, con mayor dinámica incluso, y con mejores perspectivas. Bueno, cada año después de la publicación del informe sobre la labor del gobierno, la atención de los medios y del público siempre está enfocada sobre todo en los objetivos de crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero este año en el informe no se estableció una meta concreta de crecimiento económico debido a la gran incertidumbre con respecto a la pandemia de COVID-19 y al entorno económico y comercial del mundo. Entonces, ¿cómo interpreta usted este cambio? La economía china, sabemos, creció el año pasado, es decir, 2019, con una tasa de crecimiento de 6.1%. 6.1% para nosotros, para la economía china, obviamente es una cifra relativamente baja, es decir, es la más baja desde 1990. Es por un lugar. Por otro lado, esa tasa de crecimiento 6.1% también es importante, también es relativamente más alta a nivel mundial. De hecho, no deberíamos solamente considerar esa tasa de crecimiento, es decir, es una cifra relativa, es una tasa de crecimiento de 6.1%, pero también, al mismo tiempo, es necesario, o sea, analizar desde otra perspectiva, es decir, en términos absolutos. También, de esa cifra necesitamos mencionar otro aspecto. En 2019 la economía creció 6.1%. Esto implicaría el PIB total ya suma a más de 14 billones de dólares. 14 billones de dólares, ¿qué implica? Que implica, si dividimos ese Producto Interno Bruto por la población total que existe en China en este momento, el PIB per cápita ya rebasó 10.000 millones de dólares por año. En tercer lugar, en materia de crecimiento económico, es decir, a pesar de que en el plan de trabajo para este año 2020 no está presente una meta concreta de crecimiento económico, eso de ninguna manera quiere decir el gobierno chino y los habitantes chinos no están comprometidos con una tasa de crecimiento económico, o más bien con un crecimiento económico. Es decir, todos los esfuerzos, todos los trabajos, de hecho, ya están comprometidos para lograr un crecimiento económico riguroso y de mayor dinámica, ¿no? En la actualidad, la economía china sigue enfrentándose a una presión a la baja relativamente grande. En este periodo especial se han planteado algunas medidas especiales para la recuperación económica. Se han lanzado algunas señales de políticas relevantes en el informe sobre la labor del gobierno. Ante la situación actual que vivimos, es decir, la pandemia conocida como SARS-2, COVID-19, y en este año 2020 el crecimiento económico va a haber muchas dificultades y lleno de desafíos. Y por eso el gobierno chino está diseñando y también programa la instrumentación de varias medidas especiales, entre las medidas, como ya lo vimos, ¿no? Sobre todo en el caso de políticas fiscales contracíclicas y políticas monetarias expansivas. En el caso particular de política fiscal, en el informe se planteó lo siguiente. En primer lugar, el déficit fiscal al menos representa 3.6% de PIB. Eso quiere decir, en comparación con lo registrado del año pasado, es decir, 2019, de 2.8%, esto implicaría
0.8 puntos porcentuales superior en este año 2020 en comparación con el año inmediatamente anterior. Esto obviamente 0.8 puntos porcentuales implicaría 1 billón de yuanes, es decir, recursos fiscales para inyectar la economía, de esa manera para incentivar las actividades productivas y económicas. Y otra medida es van a realizar una emisión de bonos especiales para enfrentar COVID-19, también con un monto de 1 billón de yuanes. Y otra medida también es importante, o sea, es permitir las autoridades locales o gobiernos locales emitir también un bonos de deuda que representaría más o menos como 3.7, 3.8 billones de yuanes. Si sumamos esas tres medidas, la inyección de recursos fiscales con el propósito de incentivar el crecimiento económico, con el propósito de estimular las actividades económicas, sumaría más o menos como 5.7, 5.8 billones de yuanes. Esto representaría más o menos como 5 o 4% de Producto Interno Bruto. Esos recursos fiscales para este año 2020 me parecería van a dirigir principalmente para incentivar el consumo, para fortalecer el mercado interno. Y esto marca una gran diferencia con respecto a lo que hizo en 2009. Es decir, aquel entonces la inversión principal, bueno, el paquete fiscal, estímulo, principalmente se destinaba a la inversión. Y otra diferencia también, bueno, como vimos, en aquel entonces, 2009, el paquete fiscal en total fue de 4 billones de yuanes. En esta ocasión son un poquito más de 5 billones de yuanes, es decir, parece ser en esta ocasión, 2020 más bien, estímulo es mucho mayor que la vez pasada. Sin embargo, si vemos las cifras relativas, obviamente no es la misma situación. Es decir, en 2009, 4 billones representaba como casi 12% de PIB en su momento. Ahora, 21 años después, 5 billones de yuanes representa como 5% de PIB, menos de la mitad que la vez pasada. ¿Por qué? Porque la economía china ya no es la misma, la economía ha crecido y ¿cómo se llama? El monto total de PIB ya es de 3 veces, quizá, más de 3 veces que hace 21 años. Es justamente por eso esta ocasión me parece que, bueno, obviamente la importancia del estímulo fiscal ya no es tan importante como la vez pasada. Ahora, debido a la epidemia, la garantía del sustento del pueblo ha despertado un gran interés de toda la sociedad y el empleo se ha convertido en el tema que genera mayor preocupación entre la población. Sin embargo, la situación actual del empleo en China todavía está enfrentando muchos desafíos, especialmente este año habrá en China 8.780.000 graduados universitarios, el número más alto en su historia. Por lo tanto, el gobierno ha puesto el empleo en un lugar primordial, tanto en las 6 estabilidades como en las 6 garantías. En el informe sobre la labor del gobierno, el Estado propuso que el número de nuevos empleos urbanos en este año debería alcanzar más de 9 millones y señaló que la tasa de desempleo calculada mediante encuesta sería de aproximadamente el 6%. ¿Qué cree que deberíamos hacer para estabilizar
y garantizar el empleo del pueblo. Para este año 2020, la meta propuesta por el gobierno en su informe rendido por el primer ministro es que se crea un total de 9 millones de nuevos puestos de trabajo y tasa de desempleo por encuesta, es decir, indicador nivel aceptado y reconocido a nivel mundial. Es de 6%, en cambio la tasa por registro es de 6.5%. Ahora, ante un panorama tan complejo y tan complicado que vivimos actualmente, ¿cuáles son las medidas especiales? O sea, medidas quizás innovadoras para incentivar la creación de empleo. Como ya sabemos todos, sin un crecimiento económico, sobre todo sin un crecimiento económico riguroso y con tal dinámica, es difícil ver creación de nuevos puestos de trabajo. Lo que máximo que se podría hacer es conservar los puestos ya existen. Entonces, el gran reto para este 2020 es, obviamente, a través de políticas tanto fiscales como monetarias, para fomentar el poder adquisitivo de los habitantes y al mismo tiempo fomentar consumo interno y fortalecer mercado interno. Segundo lugar, es fomentar el consumo interno y fortalecer el mercado interno, ¿no? Consumo interno y fortalecer el mercado doméstico. En ese aspecto, fomento de tanto incentivar el consumo interno como fomentar el mercado doméstico se requiere obviamente con la aplicación y renovación más bien de nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, esto por ejemplo comercio digital, comercio electrónico o economía digital, etcétera, podría ¿cómo se llama?, generar nuevas oportunidades de empleo. Y también de esa manera también se puede no solamente fomentar la creación de empleos, también se puede fomentar autoempleo de los mismos habitantes, ¿no? Obviamente las nuevas tecnologías son novedosos, atrae a toda la atención de todos, ¿no? Pero eso no necesariamente, no implicaría automáticamente su incorporación directa, sino que tiene que basarse de las necesidades reales de cada uno de los habitantes y cada uno de las ciudades, municipios, hasta provincias. Y además, lo más importante es que no rebasar su capacidad financiera que tiene cada localidad. De esa manera, para no generar cargas fiscales para futuras generaciones. Y un tercer lugar es fomentar la creación de micro, pequeña y medianas empresas. Ya sabemos, a nivel mundial, esas empresas generan normalmente entre 80 y 90% entre 60 y 70% de empleos. Entonces también, ante un panorama tan difícil, se requiere cuidar muy bien la sobrevivencia de esas empresas. Y sobre todo, esas empresas normalmente tienen dificultades de financiamiento, tienen dificultades de liquidez. Entonces, el gobierno de sus distintos niveles, tanto centrales como locales, se requiere ¿cómo se llama?, cuidar mucho de esas empresas a través de otorgarle crédito o otorgarle financiamiento. Profesor, sabemos que este año será un año de suma importancia para China porque nos encontramos en la última etapa para ganar la batalla contra la pobreza. Pero
las tareas que nos quedan aún son muy arduas. En la actualidad hay más de 5 millones de personas que todavía no han salido de la pobreza, mientras que algunas personas corren el riesgo de regresar a esa situación de pobreza. Mientras tanto, la inesperada epidemia de COVID-19 simboliza también otro reto para esta tarea. En su opinión, ¿cómo deberíamos responder de forma efectiva al examen de preguntas adicionales generadas por la epidemia y completar con éxito la tarea de alivio de la pobreza según lo proclamado? Bueno, para este tema, sabemos que el combate a la pobreza es una política ¿cómo se llama?, de largo plazo y permanente para el gobierno chino, ¿no? Y obviamente durante los últimos 10 años o 15 años ha sacado un número importante de personas desde la situación de pobreza. De acuerdo con las cifras, el mundo rebasó a 68 millones de personas de pobreza. Ante la situación actual, que un ambiente de crecimiento económico lento en varios países del mundo, incluso hasta la recesión, y seguir bajando el nivel de pobreza ya no es nada más fácil. Es ¿cómo se llama?, una realidad que el gobierno de China debe de enfrentarse. Es decir, en situación normal de crecimiento económico, bajar la tasa de pobreza no es un trabajo fácil. Ahora, en un ambiente de menor crecimiento económico, con un ambiente de menor, poco alentador, esta tarea va a ser más difícil todavía. Por otro lado, aún mantener el mismo nivel de pobreza ahorita tampoco es un trabajo fácil. ¿Por qué? Porque sabemos la población en China todavía se encuentra en una fase creciente. En lugar de crecimiento, ni tampoco se encuentra en una fase estabilizadora. Entonces, si la población todavía se encuentra en una fase de crecimiento, obviamente la población en la situación de pobreza, en la situación de marginación, en la situación de dificultades económicas, obviamente ese segmento de población también tendría que llevar misma tendencia, es decir, una tendencia de crecimiento, y números absolutos, obviamente, ¿no? Entonces, para erradicar el problema total de pobreza, casi es imposible en un año tan complejo, por sencillamente el aumento natural de la población, obviamente la población en situación de pobreza y en situación de marginación. Entonces, la política, tanto fiscales como monetarias, obviamente tendría que ser muy cuidadosa al momento de su instrumentación. Es decir, para bajar pobreza no solamente es una cuestión de crecimiento económico, sino también es una cuestión de la distribución de ingresos. Entonces, las políticas públicas no solamente deberían fomentar o incentivar el crecimiento económico, sino también tienen que tomar medidas pertinentes para mejorar la distribución de ingresos. Sobre todo, destinar los recursos, tanto monetarios como financieros, a las personas que realmente necesitan. Bueno, profesor Liu, muchas gracias por su comentario y es un gran placer para nosotros invitarle a nuestro espacio. Amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.